Sean todos bienvenidos, hermanos, a nuestra última clase de discipulado de Primera de Juan, ¿cierto? Con la ayuda del Señor ya hemos avanzado en este libro bastante y ya estamos concluyendo, ¿cierto? Pero el Señor ha sido bueno, nos ha enseñado, nos ha confrontado, nos ha edificado este libro, hermanos. Sabemos y entendemos que la palabra de Dios es viva, eficaz y siempre trabaja en nosotros, hermanos. La palabra dice que hay uno que siembra, otro el que riega, pero es Dios quien da el crecimiento, ¿cierto? Y ese crecimiento, hermano, déjeme hacerle saber, no solamente eh, es en la persona que usted le predica, sino que también el que enseña también comienza a crecer, hermano. Todos acá crecemos, todos sembramos, todos regamos y todos crecimos por la gracia del Señor, hermanos. Entonces, sean todos bienvenidos, hermanos, y le quiero invitarle que por favor hablen sus Biblias y vamos al último capítulo de esta carta, por el capítulo número 5 de Primera de Juan, y vamos a leer los 21 versículos que están ahí. Tengo una tarea larga, pero con la ayuda del Señor vamos a desglosarlo punto por punto, donde vamos a ver lo que Juan está tratando de resumir, hermanos, en este último capítulo, que si bien usted se va a dar cuenta, va a tomar casi todas las ideas que hizo hacia atrás, hermano, y las va a resumir en un punto que es importante, que es algo que usted tiene que entender y lograr ver en esta última clase, que es la evidencia, por decirlo de alguna manera, o la manifestación y la seguridad de que usted es hijo, hermano. De que este último capítulo Juan nos va a decir el peso de nuestra fe, po, de lo que somos, de lo que creemos, de lo que anunciamos, de lo que vivimos, nuestra fe y la seguridad del creyente, hermanos. Eso es lo que vamos a ver hoy día. Pero esta seguridad del creyente, sabemos, entendemos que no descansa en el creyente. Esta seguridad descansa en el punto central, en el punto medio, ¿cierto?, de la carta de Juan, que es la seguridad en Cristo, hermano. Él es nuestra seguridad. Así que vamos a darle lectura para que tengamos una idea de lo que el texto nos va a decir y con la ayuda del Señor vamos a desarrollarlo eh, piano piano, como decimos, ¿cierto?, lentamente. Bien, pues, primera de Juan, capítulo 5 versos 1 al 21, le damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así la palabra del Señor. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Y tres son los que dan testimonios en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene el Hijo tiene la vida. El que no tiene el Hijo no tiene la vida. Estas cosas he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho.
Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Ahí ya tenemos, ¿cierto? Un contexto, ¿cierto? De lo que Juan está eh, definiendo y lo que nos está hablando. Bien, pero hermanos, a lo largo, ¿cierto? De este discipulado, el apóstol Juan ha sido muy insistente, hermanos, en llevarnos una y otra vez al mismo punto. ¿Cuál punto? La fe cristiana, hermanos, no se trata solo de lo que decimos, sino se trata de una realidad que se evidencia en la vida del creyente. Nosotros hemos visto desde el inicio que todo parte en o con una comprensión correcta de quién es Cristo. Sabemos que Cristo es el verbo hecho carne, ¿cierto? Que Él es la vida misma y el único medio de comunión con el Padre, ¿cierto? Nosotros después fuimos avanzando en la carta y vimos en cómo esa verdad impacta la vida del creyente, mostrando que no es posible vivir en tinieblas si decimos tener comunión con Dios, por cierto. Eh, que incluso que la relación con el pecado cambia en el creyente, ¿cierto? Igual vimos que la obediencia también era una evidencia de conocer a Dios, ¿cierto? Y vimos también que el amor hacia los hermanos también es una manifestación concreta de esa nueva vida en Cristo, ¿cierto? Y que no se puede amar a Dios y al mismo tiempo amar al mundo, ¿cierto? Pero también vimos eh, clases anteriores que es necesario discernir la verdad, ¿cierto? Pero no solo discernir la verdad, sino que debemos permanecer en la verdad, ¿cierto? Y que de igual manera vimos, hermanos, que en la clase anterior, que el amor que nosotros creemos conocer no descansa en el hombre, sino que el amor tiene su origen en Dios y se expresa en la vida del creyente, pero es Dios, porque Dios es amor. Entonces, ahora, al llegar al cierre de esta carta, hermano, Juan no nos introduce a un tema nuevo, sino que recoge todos estos elementos y los presenta desde una perspectiva final. ¿Cuál es esta perspectiva, hermanos? Esta perspectiva, hermanos, es la seguridad del creyente, ¿cierto? O este último tema central, ¿cierto? Que engloba todo lo anterior y que toma todas las ideas anteriores, la seguridad del creyente, hermano. Porque si usted entendió todas las clases anteriores y si no las ha podido ver, vaya y revíselas otra vez. Están en YouTube, están subidas todas las clases, hermano. Repáselas, estudielas, lea la carta nuevamente y se va a dar cuenta que Juan resume toda esta idea en la seguridad del creyente. Porque todo lo que Juan ha estado enseñando, si bien no es solo para confrontarnos, sino que también es para afirmar el caminar del creyente, pero también para darle certeza, una convicción al creyente de su seguridad en la salvación que Cristo le ha regalado, ¿cierto? Porque para, el, para que el creyente también no viva en dudas, por hermano, porque hay creyentes que aún todavía creen que un día sí, un día no, que, que se perdió, que se recuperó, que hago esto para recuperarla, que si hago esto la pierdo, entonces no hay una seguridad, ¿cierto? Entonces lo que hace Juan
al final de este capítulo 5, hermanos, es darnos esa seguridad, esa confianza, ese descanso, hermano, ¿cierto? No es hermano, nosotros tenemos que entender que una confianza firme debe estar basada en la obra de Dios en Cristo, no en lo que usted pueda entregar, no es lo que usted pueda hacer para Dios, no es lo que usted pueda realizar como obra, ¿ya? No es la justicia de Cristo, no es la obra de Cristo más sus obras, no, es solo Cristo, hermano. Por eso que Juan nos habla de esto como tema central siempre. Cristo, Jesús, es el centro de todas las cosas, porque fuera de Él, Señor, perdemos todo, ¿cierto? Pero dentro de Él, hermanos, estando en Él, hay una seguridad tremenda, ¿cierto? Porque nuestros pies están firmes y anclados en la roca que es Cristo, hermano. ¿Y quién nos podrá mover de ahí? ¿Cierto? Ahora, si nuestra fe está puesta sobre la arena, lo más probable es que nos hundamos, hermano, porque no hay una seguridad. Pero cuando está anclada nuestra fe en el conocimiento, en la verdad, en la sabiduría, en el amor, la evidencia, la manifestación de Dios hecho carne, del Verbo encarnado, hermanos, nuestra seguridad es fiel y verdadera, hermano. Por eso es que Juan, hermano, parte hablando de la siguiente manera. Mire, acompáñeme al versículo 1 del capítulo 5. Dice Juan, dice lo siguiente: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ¿cierto? Ama también al que ha sido engendrado por él. Entonces aquí Juan, si usted se fija, vuelve al fundamento, ¿cierto? ¿Cuál es el fundamento de nuestra fe? La fe en Cristo, ¿cierto? Porque esta fe, Juan dice que no es cualquier fe, sino es la fe de creer en Jesús, pero creer que Jesús es el Cristo, creer que Jesús es el Mesías prometido, creer que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, muestra, hermanos, que la fe o esta fe, hermanos, ¿cierto? Es evidencia del nuevo nacimiento, ¿cierto? Pero Juan no se queda solo en la fe, sino que la conecta inmediatamente con el amor, ¿se fija? Porque muestra que el que ha nacido de nuevo, hermanos, también manifiesta este amor en una forma evidente o clara, ¿cierto? O práctica en amar a los demás, en amar a los demás creyentes, hermano. No puedes tú decir que amas a Dios si no amas a quien está a tu lado, ¿cierto? A quien tú ves en situaciones de escasez, ¿cierto? Que desnudez, ¿cierto? Que están pasando necesidad. Una persona que mira para el lado viendo evidencias así no es hijo, hermano. Déjeme decirlo de una forma muy directa. En cambio, Juan dice la evidencia de aquel que ha nacido de nuevo es aquel que ama, sin esperar nada a cambio, pero ama, porque el Señor le ha amado. Entonces, Juan después añade a este punto lo siguiente. Mire, vamos al versículo 2 y 3. Dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. ¿Cómo? Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, dice Juan. Entonces, acá, hermanos, o aquí se vuelve a mostrar esta relación entre amor y obediencia. Porque amar a Dios, usted tiene que entender que no es solo una declaración emocional, ¿cierto? Sino que es una responsabilidad. Al decir que usted ama a Dios también debe evidenciarse. Pero ¿cómo debe evidenciarse? En guardar sus mandamientos, viviendo como Cristo vivió, andando como Cristo anduvo, haciendo las obras que Jesús hizo. Entonces, añade algo importante Juan aquí, porque dice, estos mandamientos que usted encuentra en la palabra, ¿cierto? O que ahora nos son manifiestos a nosotros, no son mandamientos gravosos, porque estos mandamientos que Jesús nos ha dado, el evangelio que se nos ha sido presentado, hermano, no puede ser una carga para usted, sino que eh, el que ha nacido de Dios se deleita en hacer la voluntad del Señor, en guardar los mandamientos, porque la palabra del Señor no puede ser una carga para ti, ¿cierto? Porque si tú has nacido de nuevo,
tú has conocido al Señor, si tú amas a Dios, la disposición en tu corazón es diferente. Ya no lo haces solo por cumplir, sino que lo haces por gratitud. Es como aquellos judíos que se desangraban, ¿cierto? Por decirlo de alguna manera, en cumplir los mandamientos de Dios, pero igual fallaban, ¿cierto? No había justo. Pero se desangraban en hacer esto, hermano, pero por cumplir, ¿cierto? Por querer ganar el favor de Dios. Entonces Jesús vino a derrocar esa falsa obediencia y nos vino a demostrar que el que cumple la voluntad de Dios no es aquel que sufre en hacer la voluntad del Señor, sino que es aquel que se deleita en hacer la voluntad del Señor. Porque hay una disposición nueva en su corazón. Porque es un corazón nuevo, ¿cierto? No es un corazón de carne que busca justicia por sí mismo, sino que descansa en la justicia perfecta de Cristo. Entonces Juan después introduce otro elemento que es importante. Mire lo que dice el versículo 4 y 5. Juan dice, todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cuál? Nuestra fe. Juan dice, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, aquí aparece la idea de la victoria, ¿cierto? El creyente ahora, en esta nueva vida no vive dominado por el sistema del mundo, sino que vence este sistema del mundo. Pero al vencer este sistema del mundo, este pensamiento, esta corriente del mundo, entendemos y sabemos que no lo hace por su propia fuerza, sino lo hace por la fe que Dios ha depositado en él y que descansa en la obra de Cristo. Entonces, esto conecta, hermanos, con lo que nosotros ya hemos visto anteriormente, que es no amar al mundo, ¿cierto? Y yo les hacía mención que no se refiere al mundo como creación, ¿cierto? Como cosmos, sino que se refiere a los vientos o a los pensamientos, a la cultura de este mundo, ¿cierto? Que es muchas veces contraria a la palabra del Señor, sino que el creyente está llamado a amar a los que están en el mundo, mostrando que el creyente tiene una nueva posición frente al mundo, ¿cierto? Que no va en la misma dirección que ellos, que no disfruta de las mismas cosas que el mundo ofrece, sino que más bien cumple y es luz y es sal en medio del mundo. ¿Me fijo? Porque el creyente con un corazón nuevo se deleita en hacer la voluntad del Señor, guardando sus mandamientos. Entonces, Juan después presenta el testimonio de Dios en el creyente. Usted me dirá, hermano Camilo, pero ¿cuál es el testimonio del creyente? Vamos al versículo 6. Juan dice, este es Jesucristo, ¿cierto? Que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Entonces, Juan presenta ahora el testimonio que Dios mismo ha dado acerca de Jesucristo. Cuando él menciona que Jesús vino mediante agua y sangre, hermanos, esta afirmación, o está afirmando, ¿cierto?, que Cristo fue verdaderamente el Hijo de Dios durante todo su ministerio terrenal. Cuando desde su bautismo hasta su muerte en la cruz. ¿Se fija? Entonces, lo que Juan está tratando de decir es que no fue simplemente un hombre especial ni un maestro más, sino que Jesús fue el Salvador prometido que vino a cumplir la obra de redención que nosotros no podíamos hacer realizar delante de Dios como como un nosotros no teníamos que ofrecer a Dios en nuestras obras, ¿cierto? Porque nuestras obras, dice la misma escritura, son como trapos de inmundicia, hermano. Porque quizás estamos haciendo una cosa buena delante de Dios, pero estamos fallando en dos más. Entonces, Jesús vino a hacer este trabajo que nosotros no podíamos hacer. Vino a hacer este sacrificio que nosotros no podíamos hacer. Vino a entregar, hermanos, esta, esta obra perfecta que el hombre no podía hacer, hermanos. Entonces Jesús no fue un simple hombre
o un hombre especial, ¿cierto? Ni un maestro más dentro del pueblo, ¿cierto? Sino que Jesús era el Salvador prometido, hermano, que vino a cumplir esta obra de redención. Entonces Juan añade que el Espíritu Santo es el que da testimonio, porque el Espíritu Santo es la verdad. Entonces, el Espíritu Santo, hermanos, es quien confirma en nosotros continuamente quién es Jesús, pero también, eh, aparte, ¿cierto?, de confirmar esta obra en nosotros, también guía al creyente, ¿cierto? Lo guía a reconocerlo como hijo de Dios. No es solamente recono reconocer quién es Jesús, sino que el Espíritu Santo guía al creyente a reconocer que es Jesús el Hijo de Dios. ¿Se fija? Porque el mundo también reconoce a Jesús, pero no lo reconoce como el Hijo de Dios. O quizás lo reconoce, pero no creen a perfección en quién es Cristo, ¿cierto? Entonces, de esta manera, hermanos, Juan nos dice que Dios ha dado un testimonio completo y un testimonio suficiente para que nosotros tengamos plena certeza, hermanos, de que Jesús es el Cristo y que la vida eterna, hermanos, se encuentra únicamente en Él. Fuera de Él no hay vida eterna. No hay ninguno de los dioses paganos o ninguno de los dioses que el mundo ofrece puede entregar vida eterna. Solamente la vida puede dar vida. Entonces Juan después continúa diciendo lo siguiente. Sigue hablando de este testimonio, mire, versículos 7 y 8 dice, porque son tres los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Pero dice Juan ahora, y estos tres son uno. Y, y tres, dice Juan, son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, en la agua y la sangre. Y estos tres concuerdan, dice Juan. Entonces aquí Juan, hermano, muestra que la fe del creyente no está basada en las ideas humanas o el pensamiento de este siglo, sino en el testimonio que Dios mismo nos ha dado. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo dan testimonio acerca del Cristo. Y esto afirma la certeza de la fe cristiana, que no descansa, hermanos, en algo externo a esta Trinidad, sino que el Padre glorifica al Hijo, el Hijo glorifica al Padre, el Espíritu Santo viene por orden del Hijo, enviado del Padre, y el Espíritu da testimonio del Hijo, y el Espíritu glorifica al Padre, porque el Espíritu viene del Padre. Entonces estos tres son una comunión y los tres dan gloria, se manifiestan en la vida del hombre y van trabajando y se van glorificando, hermanos. Es un trabajo inmenso. Entonces, después Juan añade lo siguiente. Mire lo que dice el verso 9 y 10. Juan dice, si recibimos el testimonio de los hombres, Juan dice, mayor es el testimonio de Dios. ¿Por qué? Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca del Hijo. ¿Cuál? El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo, pero el que no cree a Dios le ha hecho a Dios mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Entonces aquí se muestra, ¿cierto? Que creer en Cristo es aceptar de cierta manera el testimonio de Dios en las Escrituras, ¿cierto? Pero rechazar a Cristo no es solo una diferencia de opinión, hermano, es algo más serio, sino que rechazar a la persona de Cristo también es rechazar, hermanos, lo que Dios ha declarado. Entonces, no es cualquier cosa, hermano, negar este testimonio, porque la gente en el mundo, y aquí me refiero a la gente que está en el mundo, ¿cierto? Eh, gente inconversa o gente que niega la deidad de Cristo, hermano, no peca solamente contra los creyentes, sino que
peca, hermanos, directamente con Dios, porque Dios ha manifestado públicamente, ¿cierto? Y por la Escritura mismo nos da el testimonio, hermano. Entonces, la persona que niega el Evangelio, que niega a Jesucristo, que niega al Padre, al Espíritu Santo, hermanos, no es cualquier pecado, hermano. Es un pecado terrible, hermano, porque está declarando y rechazando públicamente a Dios mismo. Por eso que Juan después llega a una de las afirmaciones quizás más claras, hermano. Mire lo que dice Juan en el verso 11 y 12. Juan dice, y este es el testimonio que Dios, este es el testimonio, dice Juan, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida, dice Juan, no está en el mundo, ¿cierto? Sino que Juan dice, y esta vida está en su Hijo. Y el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Entonces, Juan acá resume, por decirlo de alguna manera, el testimonio de Dios. Y lo resume, hermanos, en una verdad sencilla, pero que también es profunda. Juan dice, la vida eterna se encuentra únicamente en Jesucristo. Porque Dios, hermanos, no solo promete vida eterna, sino que la ha dado en la persona de su Hijo. Por eso, hermanos, quien cree en Cristo y confía en Él, posee, hermanos, la vida eterna desde ahora y para siempre, porque Jesús es la vida eterna. Entonces, la declaración de Juan, hermanos, es clara y es contundente. Por eso Juan dice, el que tiene el Hijo tiene la vida. El que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. Es súper tajante. Porque Juan entiende, hermanos, y él quiere mostrarnos que no existe otro camino, hermano, para obtener la salvación. Jesús es la salvación. Por lo tanto, el que tiene a Jesús tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene vida, pues. La vida eterna, hermanos, déjeme mencionárselos otra vez, pero la vida eterna, hermano, no se encuentra en las obras, tampoco se encuentra en la religión o en el esfuerzo humano, sino que únicamente se encuentra en una relación personal con Jesucristo. Es la única manera en que usted encuentra vida, estando en comunión con la vida. Por eso Juan expresa cuál es el propósito de esta carta. Mire lo que dice el versículo 13, dice Juan, estas cosas yo les he escrito a ustedes, ¿cierto? A vosotros. ¿Ustedes quiénes? Ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios. ¿Para qué? Para que sepáis que ustedes tienen vida eterna, porque no le está hablando a los conversos, sino que le habla a los creyentes, le dice, para que tengáis vida eterna y para que creáis en el Hijo de Dios, en el nombre del Hijo de Dios. Entonces Juan acá nos explica, hermanos, que el propósito de su carta, ¿cierto? Porque dice que los creyentes, hermanos, que tengan a Jesús, tienen la certeza, hermanos, de su salvación. Porque Dios, hermanos, no quiere que sus hijos vivan en esta duda constante, ¿cierto? Que vemos muy a menudo, hermano. Sino que lo que está haciendo Juan es decirnos que deben descansar en la seguridad de que por haber creído en Jesús, poseemos vida eterna, hermano. No es algo que usted pueda ganarse, sino que es algo que Él ya ganó. No es algo que usted pueda hacer, sino que es algo que ya hizo. No es algo que usted pueda eh, recibir por sus esfuerzos, sino que es algo que Jesús ha hecho por usted y que ha obtenido para usted. Entonces, esta seguridad, hermano, se basa en las promesas de Dios y no en los sentimientos cambiantes de nosotros. Usted no puede descansar su fe en sus emociones, hermano, en cómo se siente, en lo que esté viviendo, en lo que esté pasando. No, la fe de usted, hermano, la seguridad del creyente debe descansar únicamente en las promesas del Señor reveladas en Cristo, porque Jesús es el sí y el amén de todas las cosas, hermano. Por eso
Jesús no es cualquier cosa, Jesús no es una persona más, no es una persona especial más, ¿cierto? No es un maestro más, Jesús es el maestro. Jesús es la segunda persona de la Trinidad. Jesús es Dios, pero Jesús también fue hombre, hermano. No es cualquier cosa, es Dios hecho hombre. Entonces, Juan después aborda esta oración, hermanos, y dice, y continúa dando la idea anterior, dice, el versículo 14 y 15 dice, y esta es la confianza, mire, esta es la confianza que tenemos en Él, dice Juan, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces, Juan aquí enseña, hermanos, que la seguridad de la salvación, ¿cierto? Produce también confianza en nuestras oraciones. Juan aquí destaca un tema importante también, porque a veces creemos que nombrar a Jesús en la oración es como la palabra mágica, ¿cierto? Es como que decimos, en el nombre de Jesús, listo. No, no es eso. Jesús es el centro de nuestras oraciones. Jesús es la llave de todas las cosas, pero no de los deseos caprichosos de los hombres, sino que Jesús es el medio, es el puente de los hombres con Dios. Jesús es la mediación, hermano, que nosotros no podíamos mediar. Jesús es el centro de lo que nosotros no podíamos ganar. Por eso que ahora el autor de Hebreos nos dice también, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Por qué podemos acercarnos confiadamente? Por lo que Jesús hizo, no por lo que nosotros podamos hacer. Entonces, la confianza en la oración del creyente está porque Cristo ha ganado esa comunión, porque Cristo ha roto aquel velo que nos separaba de la presencia del Señor y podemos entrar confiadamente. Los creyentes podemos acercarnos a Dios ahora, hermano, con la certeza de que Dios nos escucha y que Dios recibe nuestras peticiones, hermano. Sin embargo, esta confianza, hermano, no significa, como le digo, pedir cualquier cosa, ¿cierto? No es pedir según nuestros deseos, sino es pedir conforme a la voluntad del Señor, pedir conforme a la voluntad de Dios, pedir conforme al reino, hermano. Cuando nosotros oramos de acuerdo con sus propósitos, podemos descansar, hermanos, en que Dios nos oye y que responderá en el tiempo y la manera que Él considere mejor, ¿cierto? De alguna manera. No es lo que a nosotros se nos ocurra, sino que es conforme a la voluntad del Señor, conforme al reino, hermano. Versos 16 y 17. Juan continúa con una enseñanza que es importante y que tocó en capítulos anteriores, que es con respecto al pecado. Mire lo que dice. Si alguno viere a su hermano cometer pecado, que no sea de muerte, ¿cierto? Pedirá por él, ¿cierto? Y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte, dice Juan. Ahora, Juan dice, hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, dice Juan, pero hay pecado no de muerte. Entonces, Juan enseña, hermanos, que los creyentes deben preocuparse por sus hermanos en la fe, ¿cierto? Y orar por ellos cuando caen en pecado. Y yo por eso siempre tengo eso de orar, o sea, no de orar, no me digo, perdón. Siempre les encargo a los hermanos, o siempre cuando predico, siempre le insto a los hermanos, o le hago la pregunta, hermano. Siempre le digo, ¿cuándo fue la última vez que tú oraste por el pecado ajeno? Porque ya, ok, si tú no oras por tu pecado, por último ora por el pecado de las otras personas, po. Porque hoy en día vamos delante del Señor y pedimos para nuestra conveniencia, hermano. Pedimos lo que nos hace falta, pedimos por nuestra salud, pedimos por nuestros hijos, por nosotros, por nosotros, por nosotros, por nosotros, ¿cierto? Y a veces nuestra oración se vuelve egocéntrica, ¿cierto? Pero acá Juan nos está enseñando que debemos orar por los hermanos que están débiles en la fe, por los hermanos que caen en pecado, hermano. Porque aquí todos estamos exentos, no, no hay nadie exento, hermanos. Todos estamos pro- eh, propensos a caer, hermanos. El que piensa estar firme, dice la Escritura, mire que no caiga.
¿Por qué? Porque vamos a pecar, hermano. Por eso necesitamos tener este hábito de restauración, hermanos. Porque no vaya a ser que después nos toque que alguien nos restaure, hermano. Por eso Juan coloca este tema del pecado también dentro de esta parte final para que tengamos cuidados, hermano. El pecado debe ser una preocupación en nuestra vida, pero también debemos preocuparnos por el pecado de los hermanos. Entonces, en lugar de ignorar ciertas situaciones, o incluso de ponernos en el lugar del juez, más bien Juan nos insta, ¿cierto?, a interceder para que Dios obre en restauración de las vidas. Por eso, también Juan al mismo tiempo, hermano, nos recuerda que todo pecado, eh, si bien tiene una seriedad delante de Dios, porque todo lo injusto es pecado, ¿cierto? Entonces, estos versículos, hermanos, destacan tanto la responsabilidad que tenemos de orar unos por otros, pero también destaca, hermano, la necesidad de tomar en serio el pecado, ¿cierto? De tomar con seriedad el pecado, porque debemos buscar, si bien siempre arrepentirnos delante de Dios, pero acá Juan añade algo que es importante también, que es la restauración. Es algo importantísimo dentro de nuestras oraciones, hermano. No solo busquemos que la gente se arrepienta, sino que la gente también sea restaurada, hermanos. Que eso es una palabra que usted tiene que integrar en sus oraciones. No solamente que la gente venga al arrepentimiento, que es bíblico, ¿cierto? El Señor, cuando anduvo en la tierra, predicaba y anunciaba, arrepiéntase porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿cierto? Deben ir en arrepentimiento y fe, pero también necesitan ser restaurados. La gente es convencida de sus pecados y la restauración es un trabajo, hermano. La restauración es algo que le va a llevar tiempo a la persona. Y en algunas personas es instantánea, pero hay otros pecados que necesitan ser tratados y trabajados en intimidad, en trabajo, hermano. Entonces Juan después cierra con estas afirmaciones que son claras, hermano. Mire, versos 18 y 20. Ya estamos finalizando, hermano. Dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, Juan dice, no practica el pecado. ¿Por qué? Porque aquel que fue engendrado por Dios, Dios le guarda y el maligno no le toca. Pero versículo 19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero. ¿En quién? En su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces, Juan concluye su carta recordándonos eh, algunas certezas que son fundamentales de la fe cristiana. El creyente que ha nacido de Dios, hermanos, ya no vive bajo ya no vive dominado por el pecado, porque Dios lo guarda y Dios lo transforma. ¿Se fija? Esa es la restauración, es una obra o la regeneración que Dios produce en el hombre. Por eso también Juan afirma que los hijos de Dios permanecen en Él. ¿Por qué? Porque Él los ha llamado. Y si Él los ha llamado, Él los sostiene. Y si Él los sostiene, Él lo glorificará. Entonces, aunque vivan en el mundo, que está bajo la influencia del maligno, pertenecen a Dios. Por eso, esta es la seguridad de salvación, hermano. Usted puede estar rodeado de pecado, pero Dios es fiel con usted. Dios le guardará, porque Dios le ha llamado. Por eso, esa inseguridad de que un día sí, otro no, eso no es de Dios. El que es de Dios permanece en Él. El que es de Dios crece. El que es de Dios es restaurado. El que es de Dios ha nacido de nuevo. ¿Estará rodeado de pecado? Por supuesto, hasta el último día de su vida. Pero es de Dios. Y Dios le guardará. Dios le cuidará. Dios le prosperará. Dios le animará. Dios le fortalecerá, hermanos, en su debilidad, en su angustia, en su dolor, en su pecado. Dios le restaurará. Dios le llevará al arrepentimiento. Dios usará diversos medios para hacerle ver su pecado, pero no para condenarlo, sino para salvarle
y para llevar la restauración, hermano. Si Dios te ha llamado aquí, hermano, si Dios te ha traído hasta aquí hoy, no es para decirte que por tu pecado te vas a ir al infierno, sino que ya te ha hecho entender que la verdad del Evangelio consiste en Jesucristo y que Él es tu salvación. Que si bien el pecado te condenaba, por Jesús hoy eres salvo. Por Jesús hoy estás donde estás. Estás en una posición que antes para ti era imposible y que Él ha ganado por ti y que Él te sostiene y que en tus debilidades su poder se hace fuerte. Él es la vida, Él es la salvación, Él es tu seguridad. Por eso, finalmente, Juan dirige, si usted se fija, hermano, no dirige la mirada al hombre, sino que la dirige a Jesucristo. Porque es Jesús quien vino para revelarnos al verdadero Dios y darnos vida eterna. En Cristo, hermanos, conocemos a Dios de una manera personal y verdadera, encontrando en Él, hermanos, la seguridad que nosotros no podemos recibir de otra cosa. Jesús es nuestra seguridad, Jesús es nuestra salvación, Jesús es nuestra esperanza que sostiene nuestra vida, hermano. No es lo que yo pueda hacer, es lo que Él ya hizo. ¿Te vas a tropezar? Por supuesto. ¿Vas a pecar? Sí. ¿Vas a fallar? Obvio. Pero te digo algo, eso no te condena porque todo lo que tú vayas a cometer de aquí para adelante, Jesús ya lo ha pagado en la cruz. ¿O tú crees que el Dios soberano, que el Dios todopoderoso, que el Dios eterno, que el Dios creador de todas las cosas, cuando te llamó, no sabía lo que tú ibas a hacer? ¿No sabía en qué te ibas a equivocar? ¿No sabía el día en que tú te ibas a arrepentir? ¿No sabía el día en que tú ibas a pecar? El Dios que controla el tiempo, que controla el cosmos, hermanos, el que controla el universo, es el Dios que te llamó. Y si Él te ha llamado, no te ha llamado para condenarte. Él te ha llamado para ser tu hijo, para hacerte su hijo. Y hoy estás sentado en un lugar de privilegio, hermano. Hoy estás aquí escuchando esta verdad, pero entendiendo que tu seguridad no está en ti. Tu seguridad está en Cristo. Él es nuestra esperanza. Él es nuestra vida eterna. Él es nuestra salvación. Por eso Juan después concluye con una advertencia, pero con una verdad que es real. Porque dice, hijitos, guardados de los ídolos. Es como que eh, ustedes que ya entienden esta verdad, cuidado con irse para otras cosas. ¿Para qué? Si ya tienen todo lo suficiente. Juan termina su carta, hermanos, con una exhortación muy breve, pero es muy importante. ¿Por qué? Porque después de enseñar que Jesucristo, perdón, de quién es Jesucristo y afirmar que la vida eterna se encuentra únicamente en Él advierte a los creyentes que se guarden de todo aquello que pueda ocupar únicamente el lugar de Dios en sus corazones. ¿Por qué? Porque a veces cuando la gente o los creyentes escuchamos ídolo, nos imaginamos aquel yeso, ¿cierto? De una virgen o de un santo o algo de madera hecho, tallado, ¿cierto? Pero aquí Juan, acuérdese que la Biblia, eh, si bien menciona estas cosas, físicas, ¿cierto? O diseñadas, hechas por hombres, pero acá la advertencia es mucho más profunda, porque el dinero también es un Dios que va a ocupar tu corazón. El orgullo también es un Dios que puede ocupar tu corazón. Los hijos, las esposas, las casas, los autos, el trabajo, tu tiempo, hermano. Todo eso puede ocupar el espacio de Dios en tu vida. Pero cuando Dios es el centro de tu vida, todo lo demás pasa a segundo plano. Por eso yo un día le hacía una lista. ¿Cuáles son tus prioridades? La gente me dice, Dios, mi esposa, la iglesia, ¿cierto? Pero resulta que Dios no quiere que tú hagas una numeración, sino que Dios lo que quiere es que Él sea el centro de todo lo que tú numeras. La iglesia, tu esposa, Él es el centro de todo. No puedes quedar acá arriba y lo otro acá abajo. No, Él es el centro de todo. Todo lo que ocupe el lugar de Dios es un ídolo. Los ídolos, hermanos, no son solamente las imágenes. También puede ser cualquier cosa que ocupe o que desplace, ¿cierto?, a Cristo de la prioridad de nuestra vida.
Cuando decimos que Jesús es el Señor, estamos diciendo que Jesús se entronó en nuestro corazón, que Él es el Señor de nuestra vida. Por eso, el llamado de Juan ahora al finalizar su carta no es cualquier cosa, sino que el llamado final de Juan es que permanezcamos fieles al Dios verdadero y a no dejarnos apartar, ¿cierto?, por falsas creencias o afectos que compitan con él. Resumiendo todo esto, hermano, al considerar, ¿cierto?, este pasaje final, ¿cierto?, queda claro aquí que la intención de Juan no es dejar al creyente en incertidumbre, sino que lo que Juan está tratando de manifestarnos, ¿cierto?, es afirmar nuestra seguridad en algo real, ¿cierto?, basado en la obra de Dios en Cristo. Sin embargo, hermanos, esta seguridad no es independientemente de la vida, ¿cierto? Porque usted vive, usted está en una vida, sino que está conectado con todo lo que ha venido enseñando a lo largo de su carta, mostrando que la fe verdadera, hermanos, se evidencia en el amor, se evidencia en la obediencia, se evidencia en su relación con el pecado y la permanencia en la verdad. Por eso, esto nos lleva a nosotros a entender, hermanos, que la seguridad cristiana no se construye sobre las emociones cambiantes de la persona, sino que sobre el testimonio de Dios y la realidad de la evidencia en una vida transformada, hermano. Al mismo tiempo, el pasaje, ¿cierto?, que acabamos de ver, nos confronta, hermano, porque vuelvo a decir lo que dije en la primera clase. No basta con decir que creemos, sino que es necesario examinarnos, hermanos, si realmente estamos en Cristo, entendiendo que fuera de Él no hay una vida, hermano. De esta manera, hermanos, si logramos entender esto, la certeza que Juan nos presenta no es una certeza superficial, sino se fija usted que esto es una certeza muy profunda. Y, y lo que está destinado a nosotros, hermanos, es a afirmarnos que nosotros como creyentes verdaderos debemos vivir como tal y confrontarnos al que solo tiene una fe aparente, ¿cierto? No debemos solamente decir, sino que tenemos que hacer de nuestra fe. Entonces, hermanos, al cerrar esta carta, Juan deja muy claro que la vida cristiana, ¿cierto? Digámoslo así, se sostiene sobre una verdad central. ¿Cuál es esta verdad? Jesucristo, hermanos, es el Hijo de Dios y en Él, solo en Él, está la vida eterna. Todo lo que Juan nos ha enseñado, hermanos, a lo largo de esta carta o a lo largo de esta epístola, ¿cierto? Apunta a que el creyente, hermano, pueda vivir con esta certeza. No basado, ¿cierto?, en lo que se siente en su estado anímico, sino que en lo que Dios nos ha revelado en Cristo. Sin embargo, hermanos, esta certeza eh, no es auténtica, perdón, no es automática esta certeza, sino que se manifiesta en una vida de relación, ¿cierto?, que refleja la obra de Dios en su vida, evidenciándose en la fe, en amor, en obediencia, hermanos, y en una relación distinta con el pecado. Por eso, hermanos, el cierre de la carta no solo nos afirma, sino que también nos advierte, llamándonos, ¿cierto?, a permanecer en Cristo y a guardarnos de todo aquello que quiera, todo de lo que nos quiera apartar de Dios, ¿cierto? Todo aquello que quiera ocupar el lugar de Dios. Entendiendo, hermanos, que la vida real, ¿cierto?, es la comunión con Dios y la seguridad eterna está y descansa únicamente en Jesús. Por eso te hago la siguiente pregunta, hermano. A raíz y a la luz de todo lo que te acabo de hablar, eh, tengo que hacerte esta pregunta. ¿Tu seguridad, entendiendo todo lo que hemos visto en esta carta, tu seguridad está basada en tus emociones o en la verdad de lo que Dios ha hecho en Cristo? Hermanos, tu vida refleja o evidencia que has nacido de nuevo,
que han nacido de Dios? ¿O aún te falta, hermano? Que Dios te bendiga, hermanos, y Dios mediante nos veremos en otro discipulado por este mismo medio y espero que Dios les guarde y nos vemos Dios mediante en cualquier otra oportunidad. Bendiciones.